Muy bien, pues buenas noches a todos los que están conectados. Pues mi gratitud también siempre por esa respuesta y gracias también a Carol que siempre me apoya con la plataforma del Zoom, igualmente con algunas cuestiones ahí y todos los que han venido y están pues activos y hoy pues vamos a adentrarnos a una sesión también maravillosa donde vamos a aprender sobre los salmos. Jesús oró con los salmos y para nosotros, los cristianos, los creyentes en todo tiempo, en todo lugar, bueno, se han dirigido a Dios y lo han hecho con muchas frases. Por eso, como oración, pues son, diríamos, un manantial, como un manantial, dice un salmo, un manantial de agua viva, un manantial espiritual. Por eso que nosotros encontremos ahí una riqueza y que no solamente lo aprendamos de memoria, sino cómo recogiendo ahí la experiencia de un Dios que le habla a a su pueblo y por supuesto también el autor que va expresando, porque nosotros vamos a reconocer que los salmos quieren expresar sentimientos profundos, diríamos como eso que está en el alma, ¿no? De cada persona. Entonces vamos a iniciar como habitualmente lo solemos hacer, invocando al Espíritu Santo para para que este momento, pues, escuchando esta clase o esta sesión, que también nosotros cantemos de corazón, como dice un texto de los Efesios, himnos de alabanza, cánticos espirituales. Por eso decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Oh inspírame Espíritu siempre Santo, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al amén, Espíritu Santo, como era en amén, el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Pregunto, ¿todos me están escuchando? Sí, padre. Yo ¿Sí? ¿Se sí. entiende? Sí, 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 perfecto. padre. Ok. Perfecto. Sí, está muy bien, padre. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión donde vamos a comprender por dónde va la cosa, ¿no? Que cuando nosotros tomamos la parte de los salmos en la Biblia, eh, ¿qué se entiende por la palabra salmo? Nosotros seguramente hemos escuchado que el autor de los salmos es David, el rey David, pero ahora pues vamos un poquito, como dice, a desmitificar, ¿no? Que no todo corresponde al rey David. También entender la importancia que tiene para nosotros los cristianos. En ese sentido es una fuente inagotable de oración, una fuente espectacular, diríamos, donde nosotros, eh, si queremos expresarle algo a Dios o queremos escuchar la voz de Dios, qué mejor cuando leemos, meditamos un salmo. Y los salmos por eso tienen diríamos, la connotación de ser poesía, ¿ya? Se puede entender como poesías, himnos de alabanza, ¿ya?
Y los salmos, aquí en esta diapositiva, entendamos que son una colección de 150 poemas, de cánticos, de himnos, que forman parte del Antiguo Testamento, de la Biblia, Tanaj. Recuerden esa palabra la vez pasada que nosotros un poquito, no sé si la expliqué, pero que para los judíos, su Biblia, pues llamada Tanaj, para ellos solamente consta de 24 libros, ¿no? Que se dividen en tres grupos. Entonces está la Torá, llamado ley, Nevi'im, que es lo que vimos la sesión pasada, que se trata de los profetas, y Ketubim y otros escritos, que diríamos es aquí donde está incluida la parte de los salmos, los libros sapienciales, que nosotros los hemos agrupado de otra manera, ¿no? Porque recordemos, diríamos, el canon que seguimos nosotros es distinto, pero teniendo en cuenta la base de lo que es la Biblia hebrea. Por eso, entonces, los salmos en el lenguaje hebreo se llaman Tejilín, ¿no? Esa palabra hebrea que quiere decir libro de alabanzas, ¿ya? De ahí viene diríamos, el origen de este término del hebreo que significa alabanzas, ¿no? Que está relacionado a la alabanza que el hombre realiza a Dios reconociendo esa majestad, ¿no? Esa majestad por todo lo que ha creado. Por eso, los salmos se puede decir que son composiciones líricas, ¿ya? Cuando aquí utilizamos la palabra lírica, nos estamos refiriendo a no tanto a narraciones tipo historia. Y esto es algo muy peculiar de que ciertamente los salmos pueden reflejar de alguna manera como narraciones diríamos, de grandes personajes, pero que no están contando propiamente historia como nosotros lo entendemos, ¿no? Entonces, cuando se dice lírico es el autor, diríamos, que quiere comunicar una emoción. Entonces, sobre todo emociones que tienen que ver con esa relación que se da entre el pueblo de Israel o los individuos con Dios. Es así que entonces nosotros cuando tomamos un salmo vamos a encontrar un amplio espectro de emociones. Emociones que pueden ir desde la alegría hasta la tristeza, lamento, la ira, la confianza, la esperanza. ¿Cómo les parece? O sea que la cosa es bastante. Entonces, la palabra en griego luego pues va a pasar, diríamos, el término, bueno, de otra manera, pero de aquí en adelante lo vamos a ver en la otra diapositiva, ¿sí? Bien, entonces, considerando aquí, la vez pasada alguien me preguntó que cuando leemos los salmos, los 150 salmos, vemos que hay dos numeraciones. ¿Ya? ¿Por qué hay dos numeraciones? Y esta es una curiosidad que seguramente siempre nos preguntamos, ¿y por qué la Biblia? Y es que vale decir que hay dos versiones, ¿no? La versión original, por excelencia, sabemos que es el hebreo. ¿Ya? Entonces, luego, cuando pasa a ser traducido, diríamos, la Biblia de la colección de los escritos del Antiguo Testamento, pues va a haber ese proceso, se va a dar ese proceso y va a pasar a una cosa que es, bueno, diríamos a la Biblia que fue traducida por 72 sabios en Alejandría, de ahí tiene el nombre, ¿no? La Septuaginta. Entonces, estos hombres, pues entonces van a organizar la Biblia, ¿sí? Con algunas cosas, diríamos, similares,
pero también un poquito con divergencias, con similitudes, pero también manteniendo una diferencia. Y aquí también vamos a encontrar la otra traducción que viene de San Jerónimo, conocido también como la Vulgata, ¿no? El texto de la Vulgata. Entonces, la Vulgata, pues que también es un texto que ya es, diríamos, después de Cristo, ¿no? Siglo más o menos quinto, siglo sexto. La Septuaginta que va a ser traducida, diríamos, de manera colectiva, trabajo colectivo. Entonces, cuando nosotros vemos los salmos, quiere decir que el número que está, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero aquí, volviendo a los salmos, entonces, cuando ustedes ven la Biblia hebrea en el texto masorético, quiere decir que del 1 al 8, por ejemplo, tanto en la versión de la Septuaginta como la Vulgata, coinciden, ¿ya? Pero en los otros salmos, a partir del 9, 10, ¿no? En el caso del texto hebreo, vamos a decir, están separados 9, 10, pero en la Septuaginta aparece como unido. Entonces se unen las dos, diríamos, las dos partes, o como decir, las dos poesías, se cohesionan, ¿ya? Eso en la versión griega. Avanzando entonces en los otros salmos, llama la atención, por ejemplo, que en el Salmo del Salmo 11 al Salmo 113, ¿no? Se mantiene, diríamos, como esa separación, pero aquí justamente van a saltar un número, ¿no? En lo que es la traducción de la Septuaginta, del 10 al 112, ¿sí? Y por eso es que de ahí, bueno, diríamos el número 113, ¿no? Es colocado, vamos a decir, en otro, por aparte, ¿no? Cosa que ustedes lo ven aquí en el texto masorético, o sea, hay una secuencia del 11 al 113. Y así, en caso del 114 al 115 también, ¿no? Dos versiones, pero aquí en lo que es la Septuaginta y la Vulgata lo unieron, ¿no? Se unieron estos dos salmos, como decir texto grande, mira, unámoslo. Y lo mismo va a pasar con el Salmo 116, ¿no? Que están, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? El Salmo 116 en el texto hebreo, entonces, es como decir un solo texto, ¿sí? Y en la Septuaginta, por ejemplo, el Salmo 114, Salmo 115 están separados. Eso es en la versión griega. Entonces, lo que quiero comunicar aquí es que la iglesia, en el Concilio de Trento, ¿ya? Más o menos en el siglo XVI, va a tener en cuenta la canonicidad, ¿sí? El tema de los escritos que han sido inspirados, ¿no? Para que se tenga en cuenta, recuerden ustedes que para que un texto sea canónico, entonces tenía que haber tenido, digamos, ese origen o esa inspiración de Dios, ¿no? Entonces, los salmos quedan determinados, fijos, ya, o sea, a partir del siglo XVI, los salmos, la cantidad de 150 salmos. Y llama la atención que dice que había por ahí, ¿no? Un salmo, 151, que lo había considerado la Septuaginta, seguramente, como dice, sobró la cosa y lo pusieron como un añadido más, pero lo excluyeron. La iglesia siempre ha sido sabia en eso, ¿no? Bajo, digamos, un criterio de discernimiento. Entonces, esto va a dar pie para que nosotros entendamos por qué hay dos numeraciones en nuestras Biblias. ¿Me están entendiendo? Sí, ¿Me están? padre. Ok. Sí, padre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay dos numeraciones? Ustedes abran su Biblia y díganme, por ejemplo, qué ven ahí. O pónganme un ejemplo de un salmo que les llame la atención. Ahora, El Salmo Salmo 100, 22, ay, ¿ya? sí, perdón, sí, perdón, Salmo 22 y Salmo 21 en paréntesis, padre. ¿Ya? o el Salmo 108 y entre paréntesis el 107.
Se Listo. dice Entonces, ¿qué ahora. quiere decir cuando hay esta doble numeración? Entonces, lo que quiere decir es que en el texto masorético se mantuvieron los 150 salmos de forma individual, ¿sí? Y esto, digamos, es lo que preservaron las tradiciones judías y eso nosotros también lo seguimos. ¿Ah? Entonces, Mm, el número que ustedes ven abajo, por ejemplo, señalado verde, hace alusión justamente a la versión original. ¿Ya? mm, El número que está en paréntesis se refiere a esa traducción que se hizo eh, en la Septuaginta o la numeración griega. Y también ahí aparece junto pues la versión latina o también considerada como la Vulgata, que ya les decía que fue traducido por San Jerónimo en el siglo cuarto ya después de Cristo. Entonces de ahí es que digamos, adoptó la numeración griega y eso se convirtió, o sea, por muchos años se convirtió en un criterio de más de 1000 años, pero la iglesia, digamos, lo revisó, como les mencionaba, en el Concilio de Trento, ¿no? Entonces se va a quedar es con la versión original hebrea. ¿Me entienden? Ahora sí, yo creo que ya más o menos van a entender. Nosotros en la Padre, liturgia, ok, dígame alguna pregunta. Ujú. sí, perdón, quiere decir que es, digamos, es una doble numeración, pero para poder preservar lo primero y después la iglesia hace otro ordenamiento. Básicamente eso, pero viene a ser lo mismo Salmo Exacto. Ajá. Muy bien. Entonces Padre, una ahí, pregunta. Si ok. nos dicen, por ejemplo, Salvo 23, nosotros cuando busquemos vemos cuál de las dos numeraciones. En el caso nuestro tenemos que utilizar Lo que la está en que está. paréntesis. No, tendremos que utilizar la otra, el otro número. O sea, seguir avanzando un número más, porque se corre, pues. Ah, ya. O Ya, sea, si me dicen sí. 23, veo 24. Claro, exacto, se corre, entonces usted lo avanza. Así de simple, ¿ya? Entonces, les hablaba esto, ¿ya? Por ejemplo, hay una cosa que los traductores griegos fusionaron el Salmo 9, ¿ya? Eso es lo que les decía hace un momento, y 10 en uno solo, ¿ya? Miren, aquí está, unidos en la versión griega. Pero por eso justamente les decía que la iglesia con el tiempo entonces quedó es con la versión original hebrea los textos se llaman masoréticos. Muy bien. Ahora, acá también tenemos que comprender que la palabra pues viene del hebreo, ¿no? La palabra salmos está asociado a esta palabra que ustedes ven aquí un poco rara porque tal vez no la vamos a aprender. Ustedes no van a decir, voy a leer Sefer Tehillim. Nadie va a leer así. Nosotros decimos, voy a leer los salmos. Entonces, pero la palabra salmos, como dice, tiene una evolución. En la medida que va pasando en un idioma a otro idioma, experimenta esos pequeños cambios, pero manteniendo siempre la esencia de lo que se quiere comunicar, ¿ya? Sefer Tehillim, entonces quiere decir que está asociado a la palabra que tiene que ver con el libro de las alabanzas. Ya, ya les decía, los salmos son las alabanzas que se hace a Dios. Entonces, alabanza, aquí vemos que entonces quiere decir que se utilizaba instrumentos para para los judíos y sobre todo se dice, por ejemplo, el rey David que tocaba la lira, ¿ya? Instrumentos musicales. También había el laúd, eh, estas címbalos, creo que también es otro instrumento. Y los salmos están hechos, vamos a decir así, o creados o inspirados es para ser cantados. Por eso es que uno cuando va a la misa, bueno, da pena que no tenemos el arte musical, pero en realidad el judío
se complacía, es como decir, cantando alabanzas a Dios, ¿ya? Luego también está relacionado con esta palabra, mismor, ¿ya? Que también aparece en la Biblia, en la versión, digamos, hebrea, y estaba asociado justamente también a esto de alabar a Dios, ¿ya? Y era un instrumento, ¿no? Tañer con un instrumento de cuerdas. Ahora bien, cuando pasa esta palabra un poco técnica y pasa al griego, en el griego ya se utiliza la palabra salmos, que de ahí viene la relación con lo que nosotros decimos el salterio, salterium, ¿ya? La salmodia. Pero estas palabras igualmente, ¿no? Salmos, salterium, quiere decir que cantamos o cantas al son de un instrumento de cuerdas, ¿ya? Eso se refiere. Así que por eso yo les hablaba de que los salmos hacen referencia entonces a pulsar un instrumento de cuerda que se llamaba salterio, o sea, era un instrumento musical antiguo. Y también, claro, que tenía, digamos, como esa semejanza con otros instrumentos como el arpa, la lira o la cítara. ¿Ya? Ustedes ahí van a encontrar, hay unos salmos que dicen tocando, ¿no? La cítara. Entonces, es así que, digamos, se utilizaba, pues, ¿no? Un instrumento para acompañar el canto. Entonces, diríamos que en el proceso esta palabra, pues, salterio se empieza a utilizar como sinónimo del libro de los Salmos. Respecto a la autoría de los Salmos, se considera que de los 150 salmos, hay 73 salmos que se le atribuyen al rey David, pero también hay otros autores. No solamente es el rey David el que compuso. Y según estudios modernos, entonces ha identificado que, por ejemplo, se encuentra un tal Asaf, hijos de Core, Salomón, Moisés, y de la misma manera también otros autores anónimos. Es interesante que en la Biblia, inclusive según se considera que en la manera de escribir, por ejemplo, se utiliza la pseudoepigrafía, que es, digamos, para honrar el nombre de un personaje importante o de una figura importante o reconocida, que esto también pasa en los salmos. Entonces, en los salmos es probable, como dice dentro de los autores anónimos, el que se utilice también nombre de personajes importantes, ¿sí? Entonces, esto nos da una mirada, diríamos, amplia de que en la composición de los salmos, pues hay varios autores, así como cuando hablábamos en la formación del Pentateuco, que no solamente era un autor, sino que habían varios autores con diferentes enfoques. Ahora, la formación ha sido un proceso paulatino que, vamos a decir, que ha durado muchos años y que va desde la época de David hasta el periodo del post-exilio. Pero de hecho que a lo largo, digamos, eh, posterior, va a durar, digamos, un proceso de 1000 años en lo que se refiere ya a la composición total de los salmos. Entonces, ¿qué género destaca por excelencia? Yo les decía que los salmos, pues, se utiliza bastante la composición lírica porque va a destacar el sentimiento, ¿ya? Juega bastante mucho en el sentimiento en cuanto se quiere transmitir esa historia de salvación, esa historia de amor que hay entre Dios y el hombre. Así que esto es muy, muy importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Entonces, primero que todo, pues el nombre Salmos, ya les decía.
¿sí? De dónde proviene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Cómo va evolucionando? Luego ya cuando pasa al griego. Bueno, entonces, los salmos son poesía hebrea inspirada y tienen estas características. Justamente les decía que utilizan el género lírico para expresar emociones como la alabanza, como el lamento, como la confianza y así sucesivamente otro tipo de emociones como puede ser la tristeza y, y nosotros entonces sabemos que cuando pasamos un momento difícil, entonces lo podemos hacer oración, si se dan cuenta. Entonces no es quedarnos ahí contemplando la historia gris, la historia oscura, la historia difícil, sino que también lo podemos expresar nuestros sentimientos desde el corazón a Dios y Dios, pues de hecho que lo puede transformar. Eh, los salmos, pues se utilizan en el ámbito de la liturgia. Se considera o se menciona que los salmos se utilizaban para rendir culto en el templo de Jerusalén. Se dice, por ejemplo, que cuando se realizaban peregrinaciones, los judíos, los hebreos, pues iban, cada peldaño que subían, iban acordándose de una parte o, como se dice, de un estribillo, ¿ya? Una frase que la memorizaban y que la repetían, ¿no? Porque eso también es la particularidad de los salmos. Aprenderse un estribillo, algo que marque, como dice, ese eco en el corazón y que tú pues lo vas haciendo oración. Entonces, respecto a los temas que van a aparecer pues se considera, como les decía hace un momento, varias temáticas, ¿no? Hay salmos de alabanza, salmos de lamentación, salmos de sabiduría, salmos reales, ¿no? Es decir, salmos que tienen que ver con la figura de algún rey, ¿no? De un personaje importante. Bueno, aquí les estoy poniendo que los salmos también están organizados, diríamos, en cinco partes o en cinco libros, como el Pentateuco, ¿no? Cuando nosotros hemos leído o hemos estudiado al menos algo, el Pentateuco, pues que agrupa los cinco libros, entonces en los Salmos pasa lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el libro uno, libro 2, libro 3, libro 4. Obviamente que nosotros esto nos sirve para identificar, ¿no? Más o menos como decir las características, qué es lo que los une. Por ejemplo, el libro uno, libro 2, ¿no? El libro 2, libro 3 que están destacando, por ejemplo, la visión de un Dios, ¿no? Que tiene que ver con un autor que se llama el Eloísta, ¿ya? El Eloísta, por ejemplo, tiene la particularidad de presentar a un Dios un poco más trascendente, más distante, más frío, ¿no? En cambio, el Yavista es, digamos, en la manera de narrar, presenta la imagen de un Dios más personal. Se utiliza, por ejemplo, como diríamos, esa visión de que Dios tiene rasgos humanos, ¿no? Así como cuando en el Génesis se narra, se dice, por ejemplo, y Dios caminó, ¿no? Y Dios oyó, ¿no? Que son rasgos humanos, pero que se le pueden aplicar, digamos, a esa idea un poco de Dios, pues porque nosotros sabemos también que necesitamos comprender a Dios, ¿no? Y por eso es que utilizamos imágenes. A veces cuando los protestantes nos critican, yo suelo decir, ¿no? El ser humano, por naturaleza, tiene que, cuando quiere expresar inclusive un sentimiento o los sentimientos están envueltos y llenos de imágenes. Por eso es que para nosotros no es, digamos, caer en idolatría, ¿no? Porque el hombre por naturaleza va a expresar eso. Bueno, entonces volviendo un poquito a la división de los libros, ustedes van a tener en cuenta estos, ¿no? Libro uno, libro 2, libro 3, libro 4.
libro quinto, y llama la atención que los salmos terminan con una cuestión que se llama doxología, que quiere decir reconocer que Dios, como decir, aleluya, ¿no? Es decir, toda la alabanza para Dios, o bendito sea el Señor, ¿no? Bendito el Señor. Así termina más o menos los salmos. Y bueno, pues ya hemos identificado que son 150 salmos. Algunas cuestiones cuando vayamos a interpretar los salmos, pues tener en cuenta siempre el autor, la fecha, porque ya les decía que no todos los salmos eh, son atribuidos a David, sino que también encontramos otros autores, la época más o menos en la que fue escrito. Hay salmos que son de la época, por ejemplo, del posexilio, ¿no? Imagínense el pueblo allá esclavo, cuando fue a Babilonia, ¿no? Cuando los persas también los hicieron esclavos, ¿no? Entonces los salmos están también adecuados, diríamos, a eventos del pueblo, ¿no? A eventos, situaciones que tuvieron que vivir. Por eso vemos ahí entonces también el tema de identificar en qué circunstancias particulares, ¿no? fueron escritos, o en qué circunstancias también podríamos decir personales del autor, porque también tenemos que ver que hay escritos que están reflejando lo que el mismo autor está viviendo, pero que de hecho cuando uno pues dice, mira, son esos sentimientos que afloraron en él, siempre van a estar en la naturaleza del hombre. Por eso es que la Biblia para nosotros toca el corazón y siempre nos dice algo nuevo, ¿no? Por eso decimos, su mensaje es como una fuente de agua viva, ¿no? Inagotable. Así también, ¿no? También tenemos que identificar eh, que había, ¿no? Como por ejemplo otras circunstancias como pueden ser las guerras, las celebraciones mismas. Recordemos que el pueblo judío también tenía sus celebraciones. Por ejemplo, celebraban esto que se llama la fiesta de Pentecostés, ¿no? Celebraban la Pascua judía que conmemoraba ese recuerdo de memoria, es decir, de que Dios lo había liberado al pueblo de la esclavitud, ¿no? Por eso celebraba la Pascua, la fiesta de las tiendas, o que estaba relacionado a otro tipo también de cosas, la fiesta de las cosechas, ¿ya? Entonces era realmente como decir un pueblo también festivo, ¿no? Porque nosotros a veces cuando queremos ciertamente expresar lo que vivimos, nuestros triunfos, nuestros logros, claro que lo hacemos es también, ¿no? Cuando celebramos, ¿no? Porque la vida también es eso. Bien, ¿qué más? Pues reflejan costumbres. Hay salmos que condensan quizás la manera de entender una costumbre, expresan la liturgia, la vivencia de lo que se realizaba en el templo, en las celebraciones religiosas. Entonces, todas esas cosas, pues, vamos a decir, se le da un significado, se le da como decir, los salmos son como unas ventanas a través del cual se puede contemplar la realidad, la vivencia de las personas o la vivencia de los grupos. Entonces, muchos hombres pues van a reflejar es eso, ¿no? El diálogo que tienen con Dios. Entonces, por eso les decía que el salterio o los salmos estaban, en la anterior diapositiva, estaban divididos en 5 libros, y que cada uno de los libros terminaba con esa doxología, ¿no? La doxa, que quiere decir la gloria a Dios, ¿ya? Por eso ellos aclaman, bendito el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Así terminaban gran parte de los salmos. Bueno, algunos se habrá cuestionado respecto a Jesús, y Jesús como buen judío también utilizó los salmos, los leyó. ¿Ustedes qué dicen?
Que sí, que él seguía todos los rituales que había en ese tiempo. Claro, exactamente. Jesús no fue ajeno a esta formación religiosa porque recordemos que él es judío o hebreo, ¿no? Entonces, pero hay algo muy particular y muy importante y es que Jesús, inclusive hay salmos que van a tener ese matiz mesiánico para decir como que en la vida de Cristo se cumplieron las promesas, todo lo que se anunciaban. Entonces, Jesús entendió, ¿no? A través de los salmos o a través de, digamos, de esa manera de expresar la realidad, como por ejemplo entendió el sufrimiento, pues entendió el tema de la persecución. Y Jesús, entonces, por eso es que en algunos salmos, por ejemplo, vamos a ver que Jesús los va a utilizar, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz, por ejemplo, busquen el Salmo 22. ¿Qué palabras, por ejemplo, pudo utilizar Jesús ahí o qué realidad podemos ver reflejada en lo que Jesús está viviendo ya en el, digamos, como pasión? Dios mío, ¿por qué me has Ah, abandonado? si se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando está en el momento de la cruz, de la muerte, las palabras finales de Jesús, ¿cuáles fueron? Palabras de un Es, salmo, ¿ya? Salmo Es el 22. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has me has abandonado. abandonado? Y así podemos ubicar otros salmos. Aquí, por ejemplo, faltaría el Salmo 31, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ya? A ver, otro salmo, el Salmo 2, ¿cómo lo relacionan? ¿Qué quiere destacar, por ejemplo, el Salmo 2? Los dos reinos, dice acá. Sí. Sí, los dos reinos, pero ajá, sobre todo esa visión de Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? El ungido, pero rechazado también por las naciones. Ujú. El Salmo 16, a ver, otro. 16. Acá. El Señor es mi parte de herencia. Guíame, Señor, Dios. tú eres mi único bien. Escucha mi Vaya. grito, Señor, atiende a mis clamores, presta Ajá. atención a mi plegaria, pues no hay engaño en mis labios. Y entonces lo que quiere resaltar o detallar ahí es Ahí está los el link. momentos de sufrimiento, ¿ya? La sed, el sorteo de sus vestiduras, se reparten mis vestiduras, ¿ya? Entonces lo vamos a ver claramente entonces en la pasión que tiene que vivir él. Igual, Es Salmos bastante, 16, ¿no, Padre? Bastante menciona los salmos durante toda la pasión. claro. Jesús entonces vamos a ver que va a aparecer, si queremos decir, como el nuevo David, o sea, relacionado con esa imagen de que David cantaba salmos, pero Cristo entonces se va a describir a sí mismo utilizando los salmos, ¿ya? Entonces Jesús se va a identificar como el justo sufriente o el justo perseguido. Y así, entonces, miren, la riqueza que nosotros vamos a mirar. Entonces, en los salmos diríamos, es como para reflejar de que en Cristo se cumplen las profecías. Todo lo que estaba escrito en él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como dice Lucas 22:44, entonces era necesario. Y Jesús, pues entonces, también diríamos, apela a estos signos, a estos cánticos para expresar su propia misión, su propia realidad, aquello que él tiene que vivir o esa relación que establece con su padre. Entonces, interesante que ustedes también tengan en cuenta eso, esos detalles de por qué Jesús.
utilizó los salmos. Entonces los salmos pues es una oración viva. ¿Qué más? Bien, entonces, para comprender un poco más, hay que hablar, diríamos, en la manera cómo escriben, cómo están escritos los salmos, ¿sí? Entonces se utiliza un recurso literario que se dice el paralelismo. ¿Ya? El paralelismo consiste entonces en la presentación de dos o más líneas que se relacionan entre sí de diversas maneras. Entonces, en el paralelismo, ustedes van a encontrar lo que se llama el sinónimo. ¿Ya? Entonces, el sinónimo que quiere decir que en la segunda línea repite la idea de la primera con palabras diferentes. Por ejemplo, ustedes busquen ahí el Salmo 19, versículo 1 nomás. Al maestro de coro, Salmo de David. Ya, Salmo 19, ajá. Así dice el uno. Al maestro de coro, Salmo de David. A ver, alguien que busque diferente. O los cielos proclaman la gloria de Dios. Ajá. Así está, ¿verdad? Por el que llaman Cristo, es decir, el ungido de Yahvé, que el Señor Sí, es los proteja a cielos los que proclaman luchan. la gloria de Dios. Miren, ustedes analizan ahí esa frase cuando dice que sinónimo es como decir, ¿qué ha cambiado el autor o el autor sagrado? ¿Qué término está utilizando? ¿En qué consiste cuando decimos sinónimo? El paralelismo Igual, en igual, sinónimo. paralelo. Similares, Es similares, ¿no? similar, ¿no? Ustedes ahí ven cielos y el autor vuelve a utilizar en el siguiente punto y coma el firmamento. ¿Ya? Está utilizando una palabra sinónima. Por eso es que dice que tanto en la primera línea y la segunda línea se repiten, pero con palabras distintas. A eso se refiere el paralelismo. ¿Ya? Esa Ah, manera de escribir es como decir la línea A y en la línea B es lo mismo. ¿Ya? Ahora, viene otra Otra cosa muy importante también que se utiliza es la antítesis, ¿ya? Entonces aquí vemos que dice la segunda línea presenta una idea opuesta a la primera. Entonces ustedes buscan el Salmo 1 versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados llevará a la destrucción. Entonces, esta forma de escribir, de escribir, de redactar, es muy típica de los libros de sapienciales o los libros de la sabiduría, donde siempre se presenta el camino del justo y el camino del malvado, contrapuestos. ¿Ok? Avanzando entonces en el paralelismo sintético, ¿ya? Quiere decir que la segunda línea completa o desarrolla la idea de la primera. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que, por ejemplo, dice ahí el Salmo 23, dice, Él restaura mi alma y dice, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Como decir, le añade otra información. Por eso se llama una síntesis, ¿no? Digamos, tanto en la segunda línea, o sea, vuelve a desarrollar la idea que quedó de la primera línea. ¿Ya? Esto es una manera, obviamente, como para que nosotros
comprendamos que son herramientas que las vamos a necesitar en algún momento cuando veamos un salmo con esas características, o sea, porque decíamos que es en la poesía hebrea, pues es distinto a como hoy, por ejemplo, ya se narra, porque el mundo occidental tiene otra forma de contar o de describir, por ejemplo, lo que es la poesía. Para el mundo hebreo, lo que prevalece es mucho, digamos, la rima, ¿no? Para nosotros, en el mundo occidental son los sonidos, o es decir, cuenta la voz. Ustedes un ejemplo, cuando ponemos casa, ¿no? Por ejemplo, pasa, ¿no? Si ustedes ven una poesía, a ver, alguien que se acuerde de una poesía que le han dedicado. Lean, por ejemplo, a Lope de Vega, ¿no? Ustedes van a analizar que ahí lo que interesa es, como decir, destacar a veces las vocales, las consonantes, esa la cuestión, ¿no? Bueno, también se utiliza el símil, ¿ya? Que quiere decir, pues, utilizar términos como cómo, cuál, ¿no? Hay un salmo que dice como busca corrientes de agua viva, ¿no? Así mi alma te busca. Quiere decir que estás comparando una realidad, ¿sí? Que puede ser humana, ¿no? O que inclusive tú puedes ponerle a Dios, ¿no? Que en ese sentido, pues, se convierten en figuras literarias, ¿no? Siempre estamos hablando de esta frase de que en la Biblia vamos a encontrar muchas maneras de contar algo. Entonces aquí también vamos a encontrar lo que es el símil o la comparación. Igual van a aparecer también esta figura de la hipérbole en los salmos, también van a aparecer, ¿no? Como por ejemplo ustedes ahí tienen el Salmo 6, busquen el Salmo 6, a ver. El Señor ha escuchado mis lamentos. Al maestro de coro con arpas en octava, Salmo de David. Entonces siempre vamos a tener entonces lo que es esta figura literaria de la hipérbole que sirve como si para exagerar de manera intencionada. Igual, ¿no? Como dice, todas las noches dice ahí, ¿no? O sea, si ustedes lo analizan literales, ese salmo, esa expresión, esa frase, todas las noches inundo de llanto mi lecho y con mis lágrimas riego mi cama. A ver, ¿ustedes lo entienden así, aplicado a la realidad? ¿Será posible? No, Es No, exagerado, padre. claro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Es para destacar una emoción, como decir, Ujú. profunda, ¿no? Esa persona, mira, está llorando, está incontenible, tanto, ¿no? Sus lágrimas son como un riego, o sea, o inundan toda la cosa, toda la realidad. Ah, entonces así es que nosotros vamos a entender. ¿Qué más vamos a encontrar en los salmos? También hay una cosa que va a aparecer. Se dice que algunos salmos, lo que es acróstico, se utiliza los acrósticos, ¿no? Nosotros en el castellano decimos, tomamos la palabra, por ejemplo, fe o amor y hacemos un acróstico, ¿ya? Obviamente, tal vez esto un poco quizás no lo vamos a comprender mucho, pero entendamos eso de que se utiliza el alfabeto hebreo, ¿ya? Sobre todo como decir, las sílabas, el alfabeto hebreo, y entonces va a aparecer, como decir, en cada verso va a aparecer, teniendo en cuenta una letra, un acróstico, ¿ya? Entonces esto también ayuda, como decir, a comprender
cómo es la estructura de ese salmo, ¿sí? Para darle, pues, como decir, un significado, eh, algo que el autor quiere expresar. Entonces, para entender un poquito eso, pues aquí tenemos el alfabeto hebreo, ¿ya? Como decir, vamos a tomar tales letras, ¿ya? Eh, por decir, en el alfabeto hebreo son lo que ustedes contemplan aquí, así es que se escribe, ¿no? Si algún día ustedes se atreven ahí a escribir en hebreo, uy, es un avance significativo. Miren, garabatitos, ¿ya? Así es el hebreo, ¿ya? ¿Cómo lo ven Se ustedes? parece a ¿Fácil? mi letra, padre. ¿Ah? Parece japonés, no sé. Y yo misma no Bueno, entiendo. claro, es difícil, justamente el alfabeto hebreo es bastante difícil y descifrar cada garabatito, ¿ya? Aquí no están, aquí está, por ejemplo, Aleph, ¿no? Que en su correspondencia, iríamos al español, es la letra A, ¿ya? Bet, Gimel, Dalet, Hey, Sein, Hef. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que cuando vamos a la parte de los acrósticos es como decir, vamos a tomar, algunas letras del alfabeto hebreo, al iniciar el salmo en cada verso, ¿no? Entonces que se da como esa especie de, digamos, de rima, pero que es como uno debajo de otro en manera de acróstico, ¿ya? Entonces, así es que también vamos a analizar los salmos. Ahora, los tipos de salmos que vamos a encontrar, ¿cómo se pueden clasificar? Entonces, hay muchos salmos que van a ser, digamos, de tipo de alabanza. Nosotros cuando rezamos los salmos en la iglesia, decimos las laudes, ¿ya? Pero ahí estamos refiriéndonos a la liturgia de las horas que es estructurada por la iglesia, ¿no? Por la iglesia católica, o bueno, por la iglesia en el sentido como la comunidad orante que entra en comunión con Cristo para orar y alabar a Dios Padre. Entonces, hay salmos que son de alabanza, salmos de adoración, ¿ya? Y cuando decimos salmos de alabanza es como destacar el reconocimiento, la expresión, digamos, de la grandeza de Dios. A eso nos referimos, ¿no? Vamos a alabar a Dios es porque queremos referirnos a la grandeza de Dios. Si ustedes buscan el Salmo 8, buscan el Salmo 19, buscan el Salmo 150, por ejemplo, el Salmo 8 dice, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre. Es un salmo de adoración. O también cuando dice el Salmo 19, la creación proclama la gloria de Dios. Padre, Dígame. en el Salmo 8, yo estoy con la Biblia latinoamericana. En el Salmo Ya. 8, cuando usted lo dice, acá empieza gloria a Dios y grandeza del hombre. ¿Está bien eso? Sí, Nunca, un poco varían a veces en las traducciones. sí, porque lo que usted está hablando no lo Ujú. encuentro textualmente, lo que mis hermanas leen, no lo A ver, encuentro. léelo todo, a ver, léelo todo. Por ejemplo, dice gloria a Dios y grandeza del hombre. Nunca tanto como hoy día, gracias al progreso de la ciencia, el universo manifiesta al hombre la grandeza y hermosura de Dios. Pero al hacerse hombre, el Hijo de Dios ha colocado al hombre por encima de toda creación material y recalcado la igualdad fundamental de todos los hombres. Y de ahí ya empieza con un signo de admiración, oh Señor, nuestro Dios, qué Por glorioso es eso, tu nombre. justamente ahí es lo que quiero decir. En el Salmo 8 está en el versículo 2 dice, oh Señor nuestro Nuestro Dios, Dios. qué grande es tu nombre en toda la tierra. Eso es un salmo de alabanza. Ah, acá Es- me dice, qué glorioso es tu nombre por la sí, es Bueno, tierra. que es traducción. depende. ¿Qué traducción tienes tú, me dices? Latinoamericana, padre. Qué raro. Yo también tengo la Biblia latinoamericana, pero en la mía traduce.
Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Le voy a llevar mi Biblia para que ¿Ya? Quizás cuando la... lo han modificado ahí. Padre, Bueno, la mía es una Biblia de América católica, dice La Casa de la Biblia 1994. Me la compró mi hijo por Amazon. ya. Y la mía dice en el Salmo 8, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Se parece bastante a lo que dice la, Sí, la compañera, pero no es igual tampoco. Bueno, debe ser sí, traducción. un poquito ahí, pero el sentido es el mismo, ¿no? Ah, Entonces, sí. Ajá. quedémonos con la idea de que hay diferentes tipos de salmos, salmos de alabanza, salmos de adoración, y lo que quieren expresar es la gratitud, el reconocimiento de las grandezas que Dios ha creado, ¿no? De lo que Dios, digamos, se manifiesta en su creación. Por eso es que ese grito de júbilo al decir que toda la creación te alabe, Señor. Igualmente, entonces vamos avanzando y vamos a encontrar salmos de súplica o de lamento, que también quiere decir que son oraciones en tiempos de angustia, tiempo de dolor, de persecución, donde se busca pedir ayuda a Dios. Se busca, diríamos, que uno se sienta protegido. En los salmos de súplica es como que también uno busca ser perdonado. ¿Ya? A ver, busquen el Salmo 25. A, a ti, Señor, elevo Otro mi busque el alma, Salmo 51, a Salmo ti que ochenta y eres mi Dios. seis. La Biblia no conoce de la desesperación, aún en las situaciones más difíciles, cuando el ser humano está quebrantado por la desgracia, la inquietud o el peso de sus pecados, siempre le queda una salida. Todos nuestros caminos, aún los peores, pueden No escucho, desembocar, está un poco bajito. pueden desembocar, pueden desembocar finalmente en un amor más fuerte que todas las fuerzas de este mundo. A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres Ujú. mi Dios. Ujú. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí ya tienes una súplica, ¿no? A ti, Señor, elevo mi alma. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere Me dirijo a mi expresar? Padre, me dirijo a Ujú. mi Padre, le pido ayuda, ¿no? Que le pides ayuda. ¿Qué más? Hay salmos de acción de gracias que quieren expresar la gratitud, el agradecimiento porque Dios los ha liberado, por las bendiciones que han recibido. Hay salmos Padre, de y el sabiduría. Salmo 23, que es tan bonito, uno de mis favoritos, el Ah, Señor es mi sí, pastor y a nada mí me también me falta. encanta. En A verdes ver, pastos ¿cuál me es hace ese reposar. salmo? ¿Dónde creen que esté El ubicado el 23. Salmo 23? Ujú. El Señor es mi pastor, En nada me falta. alabanza. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Ah, ya. Sí, sí, ya, muy bien. Bien, entonces sigamos. Hay salmos de acción de gracia, de sabiduría, de enseñanza, de realeza, que están centrados en la figura del rey, ¿no? A menudo, como dice, con esas implicaciones mesiánicas de que vendrá un Mesías. Históricos, salmos que recuerdan eventos importantes en la historia de Israel. Ahora, vamos a hacer algo ya entonces más práctico, porque es un poquito fue la teoría a grandes rasgos. Entonces, los salmos son cánticos, himnos inspirados por Dios, pero, como lo hemos dicho siempre, la Biblia es inspirada por Dios, pero escrito en lenguaje humano. Ahora, hemos dicho que hay varios tipos de salmos, ¿ya? Salmos de alabanza, salmos de petición, de súplica, de lamento, de acción de gracias, de adoración, de perdón, salmos reales. Entonces, en la alabanza es destacar la grandeza de Dios. En la súplica, pues es pedirle al Señor, decir, Señor, ayúdame que me estoy ahogando, ¿no? Cuando hay dolor, cuando hay confusión, acción de gracias, Señor, en ti confío. Mi alma, como decir, está muy agradecida por todo lo que tú haces por mí. Entonces, ¿qué emoción traes hoy? Yo te invito para que te preguntes en este momento, cierra tus ojos en un momento y
trata de identificar cómo te sientes ahora. Yo me siento cansada. Bueno, algunos se siente cansada, ¿qué más? A ver, de las emociones que están puestas ahí. Preocupación, padre. A ver, ¿quién apunta más a las emociones oscuras? ¿Y quién apunta más a la alegría? A ver, ¿quién dices, yo me siento alegre, yo me siento cansado, yo me siento preocupado? ¿O qué hay Yo, más? ¿O hay un mix de todo? A ver, yo me siento alegre. ya. A Mm. ver, Carol, que siempre nos acompaña, ¿dónde estás? Grata alegría, Muy bien, está en la alegría, ¿qué más? pero a ratito también siento lato cansancio, padre. ¿Cómo? A ratito también siento lato cansancio, sobre todo cuando vienen esas penas, la tristeza. Ok. Alguien se siente enojado por algo que le ha pasado esta semana, alguien se siente triste. Miren, nosotros somos un conjunto de muchas cosas, ¿no? De muchos sentimientos, de muchas emociones, pero es ahí que los salmos nos enseñan entonces, ya les decía, que los salmos nos dan esa clave importantísima de que lo podemos convertir en oración y que eso es como decir ese combustible que nos acerca al Señor. Entonces, como dice esa oración, Señor, aquí estoy como estoy, ¿no? Porque Dios nos acepta tal y como estamos, pero de hecho que tenemos que avanzar, porque tampoco podemos quedarnos ahí, ¿no? El que está cansado, pues tiene que avanzar un poco más, ¿no? A encontrar ese descanso, esa liberación, el que está preocupado, a sentir el equilibrio. El que está triste, pues tratar como lo que estamos viviendo ahora la Pascua, ¿no? Hacer el paso, porque no podemos quedarnos, pues como decía el Papa Francisco, en una eterna cuaresma, ¿no? O un Viernes Santo, aunque nuestra vida, pues, se maneja en distintas facetas. Entonces, ¿cómo leer un salmo? ¿Cuáles son esos pasos ahí que aparecen en nuestra lección divina, que siempre la tenemos en cuenta? Aunque aquí vamos a dar unas pequeñas instrucciones. Primero que todo es leer el salmo de manera pausada, procurar no correr, empezar como a saborear lo que nos quiere transmitir el Señor y hacer esa lectura orante, porque todos los salmos tenemos que buscar siempre esa lectura orante, no es solamente la lectura académica, tenemos que hacer como decir, sí, quedarnos con lo que dice el relato, pero a su vez también llevado a la vida. Entonces, no solamente es una cuestión académica, intelectual, sino rumiar, ¿no? Leerlo. En segundo momento es repetir. A ver, busquen ustedes ahí un salmo, cualquiera, ¿no? ¿Con qué frase se quedan? ¿Con qué estribillo? Y hay que repetirlo. Ahí abran la Biblia. A mí me gusta el 23 también como a la colega, a la amiga. Yo me quedo con el Señor es mi pastor. Ok, ¿no? El Señor es mi pastor, es una imagen fuerte. En el punto 4, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, Uy, y al ya. verlas voy sin miedo. Qué lindo. Me gusta mucho, padre. Entonces hay salmos que evocan esa idea de que Dios, por ejemplo, nos hace descansar, de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege. Como decía el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hay que decir, Dios te da ese descanso, ¿no? Te da esa paz interior, ¿no? Ese reposo cuando dice aguas, ¿no? Bueno, tercero, entonces, tercer momento es, hay que buscar imágenes mentales, ¿no?
¿Qué evoca la figura del pastor? ¿Qué evoca la figura cuando dice un valle? ¿O el Señor es mi roca y mi refugio? Entonces, en todas esas imágenes que se presentan, ¿qué es lo que nos quiere transmitir, ¿no? A través, digamos, de esas metáforas. Entonces uno también tiene que descubrir eso. Tú dices, eh, el pastor, por ejemplo, la imagen del pastor. ¿Qué es un pastor? Pues pastor es aquel que guía, que Que lleva las orienta, ovejas por caminos seguros, que cuida. que cuida, que tiene una buena reputación porque es guía, ¿ya? Entonces así vamos encontrando un mensaje de acuerdo a todas esas imágenes. O cuando, por ejemplo, dice la idea de vara, ¿no? La vara, ¿qué significaba? como un Pues bastón. un bastón para defender, ¿no? Para defender al ganado, para defender al rebaño de las fieras. Entonces ahí encontramos que es diríamos, un salmo donde evoca la protección de Dios. Y en cuarto lugar, entonces voy a identificar mi emoción principal, ¿no? De todas, de todo lo que ya he meditado, de lo que me ha ido quedando, ¿qué emoción evoca? ¿Cuál es el sentimiento con el que yo me identifico? ¿No? Tú dices, por eso es que uno tiene que buscar acorde a lo que está viviendo un salmo, ¿no? Si estás viviendo un momento de desesperación, búscate un salmo. Pues que sí, que te conecta, ¿no? Con ese momento difícil, pero que luego vas avanzando y ya te conectas con otro salmo que te da esperanza, que te da alegría, Que he hecho, como, mira. como ustedes, por ejemplo, acaban de mencionar, ¿no? El Salmo 23. Entonces, vamos a, justamente tratándose del salmo que ustedes han señalado, vamos a aprender a orar con imágenes, ¿no? Y destacar esa confianza que siempre vamos a tener con el Señor. Ahí está, tenemos el Salmo 23. Yo los invito para que ustedes en un minuto de silencio encuentren una frase que vaya resonando en sus corazones y repítenla en el silencio. Dénganse ahí. ¿Ya? Les doy un minuto para, a ver, mientras lo hacen la lectura en sus Biblias o en la imagen que aquí está presentada. Bien, entonces, retomando un poquito el Salmo 23. Alguien que quiera compartir qué frase resuena más en su corazón en este momento. Recordemos que el Salmo pues evoca la confianza del hombre, ¿no? A Dios en momentos difíciles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será en la casa del Señor a lo largo.
A lo largo, largo tiempo. Ok. Está, está un poquito diferente, pero es una confianza que se tiene a Dios que Él está conmigo siempre. ¿Alguien más? A mí me resuena la primera parte. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pradas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Estoy que viajo de una ciudad a otra por motivos familiares y en verdad acostumbrarme a cada casa es diferente, pero me estoy tan tranquila porque Él es mi pastor. Eso, ¿no? Una imagen muy fuerte. Entonces, el pastor que guía, que te protege, que te alimenta, que te sostiene. Nada temo Padre, porque tú buenas vas noches. conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Bonito. Nada temo porque tú vas conmigo. Ujú. También, Padre, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Para mí me encanta mucho todo lo que está colocando ahí. Si Él está conmigo, no puedo temer a nada. Siempre Él me protege, me cuida. Bueno, entonces, qué bonito que ustedes expresan pues esa confianza a Dios, que lo reconocen, la dependencia total, absoluta, como quien dice, Él debe ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es un pastor cercano, es un pastor que nos da seguridad. Y justamente yo les decía que hay que detenernos en una frase y repetirla en el silencio. En lo posible, por ejemplo, yo puedo tomar una frase nomás, ¿no? Y todo el día estar rumiándola así, como dándole vueltas, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Suficiente. Otro puede decir, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, cada palabrita, si nosotros lo analizáramos, cada verbo, pues evoca una realidad, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, nada me falta, no es que signifique la ausencia de problemas, sino que tú pones esa confianza total en Él y Él es capaz de proveer lo que tú necesitas, ¿no? En el momento más cuando estás pasando un momento difícil, un momento peligroso, ¿no? Cañadas oscuras, ¿no? Aunque camine, dice, por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me sosiegan, que son instrumentos que utilizaba el pastor, ¿no? Para corregir, para disciplinar, y así también Dios pues va guiando y lo hace siempre con amor. Ahora, aquí esta meditación que lo podríamos conectar con lo que nos detuvimos en la frase, ¿no? ¿En qué parte del Salmo estoy hoy? ¿En el camino, en el valle oscuro, en la mesa tranquila? ¿Dónde te encuentras? La necesidad, ¿no? Que nada me falta. Necesito creer hoy. En la entrega, ¿no? ¿Qué le vas a entregar tú a Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué miedo puedo poner en las manos de Él? Y ahí viene el momento en el que nosotros tenemos que decir, ¿no? Como dice Jesús, en ti confío, Señor, en ti confío. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Confío en ti, aunque de momento yo tenga que estar viviendo esto, porque sabemos que, como dice el Salmo, Él nos lleva hacia fuentes tranquilas, cuida nuestro cuerpo, cuida nuestra mente, cuida nuestro destino.
como lo decía hace un momento Dora, ¿verdad? Ella se encuentra viajando en distintos lugares y, y a veces uno instalarse, desinstalarse, pero ahí está, ¿no? Cómo el Señor nos acompaña y que nos habla siempre de una certeza de que algo distinto va a suceder en nuestra vida, porque Él es el pastor, ¿no? El que guía, el que da la vida a sus ovejas, como también dirá en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor, ¿no? El que da la vida por sus ovejas. Entonces, cuando todo va mal, nosotros expresamos esa súplica, ese lamento, a veces estamos tristes, estamos muy confundidos, no sabemos a dónde vamos, y ahí es cuando los salmos nos enseñan que hay que nombrar lo que estamos viviendo, ese momento de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad, pero sin perder la fe, porque como dice ahí también el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Porque Dios no se olvida de nosotros, Él siempre está con nosotros. Y por eso la vida, más que controlarla, recuerden esto, más que tener control así como decir, hoy quiero que no me sucedan cosas malas, ¿no? Más que controlarla es aprender a confiar en Dios. Porque sabemos, como dice el Salmo, ¿hasta cuándo, Señor? Él no nos olvida. Entonces, aquí viene un salmo también que decíamos es un salmo de súplica en donde vemos momentos, ¿no? El salmista expresa por un lado la queja, luego vemos a su vez que le hace una petición en esa segunda parte y expresa también la confianza. Entonces, en la queja, en este salmo que también se le atribuye a David, ¿qué refleja? Refleja ese paso de diríamos, de la angustia a la confianza. Es un salmo de lamentación, por eso hablando en cuanto a la súplica, la lamentación, vemos que el autor le dice, el salmista le dice, ¿hasta cuándo me olvidarás? Como cuando una persona está y no sabe hacia dónde ir, ¿no? Cuando está abrumada por el trabajo, por los problemas de la familia, ese grito que nace del corazón y dices, ¿hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿No? Alguna vez hemos escuchado o lo hemos expresado nosotros, que es como decir varias veces, ¿no? Y aquí miren, aparece 4 veces, ¿ya? 4 veces en la manera de escribir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me esconderás? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Como decir, mientras tú escribas más, ahí está expresando la desesperación que está viviendo esa persona. Entonces, el hecho de sentir abandono, ¿no? Como algo, diríamos, subjetivo de lo que tú estás pasando ahora, y que a veces podemos decir, encontrar como enemigos, ¿no? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? ¿Hasta cuándo triunfará esto que yo estoy haciendo? ¿Por qué no encuentro respuesta? Como decir, el enemigo es esa situación adversa, esa situación angustiante. Y aquí es como que inclusive nosotros decimos, somos personas de fe, vamos a la misa y Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás desaparecido? ¿No? Ese es lo que quiere decir el salmista. Pero ahí viene la petición a la súplica cuando le dice, respóndeme, Señor, ilumíname, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues le pide recuperar la visión, por eso le dice, da luz a mis ojos. Claro, ¿no? En el lenguaje bíblico quiere decir que Dios le da
claridad, que Dios le da esperanza. Aunque pueda ser, como dice, una situación de muerte, de desesperanza, pero Él le hace ver que el adversario no tiene poder, ¿no? Porque es el Señor el que al final va a generar, como diríamos, ese triunfo, siempre en la medida en que el hombre tenga la confianza, que es la parte última de este salmo, ¿no? Dividido, diríamos, en esas tres partecitas: la queja, la petición y la confianza. Y ahí viene, ¿no? Esa respuesta de fe y ese cambio radical cuando ya no se queda contemplando el dolor, sino que ahora pasa al momento de la fe y le dice: pero yo confío en tu misericordia. Confiar, ¿no? Que ahí podríamos decir la misericordia, que en el hebreo se dice Gesed. Y ahí es cuando expresa el amor fiel, el amor constante, ¿no? La misericordia es eso, ¿no? El amor misericordioso de Dios quiere decir cuando Él no renuncia a su criatura y de que no lo abandona, y que más bien le ayuda a transformar lo que está viviendo, ¿no? Por eso es que dice: mi corazón goza con tu salvación, cantaré al Señor por el bien que me has hecho. Un salmo también muy bonito, junto al salmo que meditamos hace un momento, el Salmo 23. Entonces, hay que cantar, ¿no?, al Señor, así como lo hizo David, ¿no? Como lo hace Jesús. Hay que cantar estos salmos en la cual pues nosotros vamos a expresar distintas realidades que vamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué meditación personal podemos también sacar de este salmo de manera honesta, ¿no? ¿Cuál es mi hasta cuándo? El día de hoy. Yo te invito para que nombres tu dolor, tu cansancio. Si eres capaz de, de escribirlo, eres capaz de asimilarlo, de mencionarlo, de darle un nombre, o a veces nos cuesta, ¿no? Hay gente que dice: no, a mí eso ya está enterrado, ya está muerto, ¿no? Ya no, ya como que no lo vuelvo a tocar, ¿no? Hay gente que prefiere, como dice, enterrarlo en el subconsciente y que se vaya a la profundidad y no enfrentarlo, ¿no? Pero siempre es bueno que uno también desde los salmos, su historia de vida, pues la lleve a hacer oración, ¿no? Y aquí también es encontrar esa respuesta a lo que a veces podemos pasar en la petición, ¿no? ¿Qué le puedes pedir tú a Dios con total honestidad? Porque uno no puede tapar, ¿no?, eso que a veces quisiera que no salga a la luz, pero ahí está, ¿no? Latente. A veces, como dice, hay pensamientos rumiantes que están todo el día, ¿no? Pero también hay que aprender a desestructurarlos, como decir, un error que uno pueda cometer no es toda la persona, ¿no? Y en los salmos también entonces vamos a encontrar esa súplica donde nosotros vamos a aprender a confiar más en el Señor. Y ahora, por eso dice el giro, ¿no? A pesar de todo, ¿puedo elegir confiar? Y uno pues ciertamente va reconociendo que sin Dios nuestra vida no tiene sentido, que por eso, como dice, estamos en un camino a veces entre la vida, estamos entre la muerte, entre la luz, la oscuridad, y Jesucristo, pues que ha venido a dar la vida, pues nos señala. Por eso dice: yo soy el camino, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Y por eso podíamos terminar este momento diciendo: Señor, yo te pido esto, ¿no? ¿Qué te pido? ¿No? Que abras mi entendimiento, que me ilumines en mi próximo proyecto a emprender, la próxima decisión que voy a tomar,
en la manera inclusive cómo lo voy a decir, cómo le voy a reclamar a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué actividad podemos eh, hacer para esta semana? Aunque esto ya es, la tarea no va a ser esto, pero lo pueden considerar como parte del ejercicio. Escoger un salmo al día, ¿sí? 5 minutos, leerlo, elegir una frase, orar, hablar con Dios a través de ese salmo y la acción que es llevar la frase contigo. Y si es posible, pues anotarlo, ¿no? Para que no se te olvide, anotar la frase. Ahí, por ejemplo, tienes una lista de salmos, el Salmo 23, el Salmo 13, el Salmo 100, o de manera libre, pues cada uno la situación que pueda estar viviendo, la emoción que más quiera reflejar. Entonces, los salmos eh, como composiciones líricas que expresan con una profundidad sentimientos, que comunican emociones y que se han escrito en verso, en poesía o en prosa, nos ayudan a identificar efectivamente emociones, ¿no? Como la alegría, el dolor y que para Dios le importamos, ¿no? Tu voz importa, ¿no? Tu presencia importa. Por eso es que los salmos se convierten en nuestro refugio. Así que ahí tenemos unos 5 tips para rezar con los salmos, ¿no? Si queremos complementarlo más, pedirle al Espíritu Santo, aquel que inspiró al salmista o al que compuso los salmos, ¿no? Que también nos inspire a nosotros en nuestra oración, leerlo en voz baja, en voz alta, dejar que resuene en ti una frase y volverlo a leer en silencio, ¿no? Para que cale en ti. Y así ir avanzando, en gustar, ¿no? Uno tiene que aprender a gustar, así como cuando uno saborea la comida y dices, wow, qué rico ha quedado esto. Repetirlas para que se grabe en el corazón, en la memoria. Ustedes imaginan los salmos, no es que han aparecido igual, ¿no? De la noche a la mañana, sino que se transmitían de generación en generación y gracias a esa memoria colectiva, pues es que se ha permanecido esa memoria o esa historia de Dios, ¿no? En el pueblo y eso es lo que se ha podido recoger, porque lo repetían, ¿no? Los salmos lo repetían, lo cantaban. ¿Qué más? Recordar qué situaciones o experiencias has vivido de acuerdo pues a lo que describe el salmo y usar palabras, ¿no? En cuanto al diálogo, palabras u otras palabras también para alabar, agradecer y pedir a Dios. Entonces, como dice ahí esta frase final, Señor, enséñanos a orar con sinceridad, en alegría y en dolor, que tu palabra sea nuestra voz y tu amor nuestro refugio. Amén. Padre Wilmer, Dígame. ¿cómo sé quién escribió el Salmo 13? Esa es una información que hay que averiguarlo adicionalmente. Cuando uno Ah, quiere consultar, por ejemplo, dices, pero ya hemos dicho que del Salmo 1 al Salmo 73 se le atribuye a David, ¿ya? ya, Más o bien, menos hasta el 73. Del 73 en adelante ya hay otros autores. Si tú lo quieres bien, precisar, puedes buscar información complementaria. En este caso, uno pues utiliza el internet. ya. Inclusive, les doy el dato, cuando uno quiere hacer municiones de los salmos es eso. Hay muchos comentarios que los padres de la iglesia realizaron de los salmos. Por ejemplo, San Agustín, ¿ya? Ustedes eh, ponen comentarios a los salmos y le va a aparecer, por ejemplo, de San Juan Pablo II, también tienen libros
que hacen comentario a los salmos, porque los salmos, como dices, es una fuente inagotable, o sea, eso inspira a cada quien y le da una interpretación, genera un mensaje, genera una aplicación. Mm, Así es. ya, padre, gracias. ¿Mm? Y les decía inicialmente que los salmos estaban divididos internamente, como decir, en 5 pequeños libros, ¿ya? Y esto está puesto en las diapositivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer como tarea? ¿Qué vamos a revisar? Nosotros vamos a tener en cuenta en el momento que empecemos a hacer esto, ¿en qué situación me encuentro? Puede ser situación de alegría, de confianza, de tristeza, de nostalgia, ¿ya? Hay que tener en cuenta el enfoque, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ir desarrollando en estos 7 días? ¿Ya? El primer día es, ¿qué emoción traigo hoy? ¿No? Cuando tú vayas a meditar mañana, ya empieza a contar los 7 días y ahí hay una lista de salmos. Aquí está el Salmo 23, 13, 100, 91 o 139. Les doy el chance de que si ustedes consideran otro salmo, ¿ya? Que no sean estos, porque ahí dice elige y lee el salmo, ¿ya? Entonces usted primero dice, mi emoción del día de hoy es esta. Salmo a elegir, tal, ¿no? El salmo que considero, por decir el Salmo 100. Listo. Día 2, ¿ya? Elijo una frase del salmo. La elijo y la repito durante todo el día, ¿no? Entonces usted pone ahí en su tarea día 2, repetí esta frase, ¿no? Del salmo, tal. No lo vuelvo a copiar todo el salmo. Estamos hablando de que es una frase o un estribillo, se dice, ¿ya? Un estribillo. Día 3, horas con imágenes, ¿no? Es decir, tú vas a reconocer eh, que el salmo, por ejemplo, buscamos un salmo y el Salmo 23, como hace un ratito lo estuvimos meditando, ¿no? Las imágenes que evoca, por ejemplo, es la figura de pastor, de oveja, eh, del anfitrión, el invitado, ¿no? El que llama a los amigos al banquete, o bueno, a los enemigos, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Entonces yo digo, mira, en el Salmo 100 ocurre esto, ¿no? Hay esta idea de un Dios o de un Dios o no sé, de un sentimiento que compara así. Entonces yo me detengo con esas imágenes, ¿sí? Que sean fuertes, como dice, potentes. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Entonces digo, oro con esas imágenes, ¿no? Yo digo, por ejemplo, como lo que hoy hemos hecho, el ejercicio, pues yo digo, el Señor es mi pastor allá, callado. Yo digo, pues callado, ¿no? Como lo que utilizan, ¿no? La vara, ¿no? Lo que utilizan. Entonces yo digo, el Señor, por más que esté atravesando esto, pero veo que Dios siempre va a ayudarme a corregir mi rumbo, siempre me va a proteger, ¿ya? ¿Qué más? Día 4, entonces, hago esto que dice ubicación, necesidad, entrega, ¿no? Voy a retomar la diapositiva que hicimos aquí. Miren, ve, ¿qué paso hemos dado aquí? Entonces, utilizo estas preguntas ya como clave para responder. ¿En qué parte del salmo estoy? Aquí ustedes pueden cambiar en lo que es la necesidad, le pueden ubicarla de acuerdo a lo que evoca el salmo. Pueden poner ahí, si quieren, ¿no? ¿Qué me hace o qué necesito cambiar hoy, ¿no? O de acuerdo a la frase que se vaya repitiendo, ustedes la hacen una pregunta, la convierten en una pregunta, ¿ya? Y yo como decir, ¿qué le voy a entregar al Señor, ¿no? Aquí si quiero le puedo poner qué miedo o qué emoción puedo poner en manos de Dios, ¿ya? Para que sea un poco más amplio, ¿no? Porque no todos los salmos van a hablar de miedo, ¿no? O de angustia.
ustedes vean ahí qué emoción está reflejando el salmista desde la experiencia que está contando, ¿sí? Entonces, hago una línea para cada una. ¿Ya? Aquí pone el ejemplo del Salmo 23, pero yo ya les dije que ustedes van a escoger un salmo. Ya luego no estén confundidos. Un salmo que no sea el Salmo 23, ¿no? Otro salmo. En el día quinto, cuando todo va mal, ¿no? Escribe la queja, ¿no? La queja, la petición y el acto de confianza, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner, mi queja es esto, ¿no? Pero mi petición es esta y también mi acto de confianza, como decía ahí, ¿no? El Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vas conmigo, ¿no? Ya que ahí está, ¿no? El acto de confianza. En el día 6, de manera honesta, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo estás? ¿No? Exactamente cómo te sientes, cómo estás, ¿no? En 5 líneas. Y en el día 7, entonces, ¿qué aprendiste sobre orar en alegría y en dolor? ¿No? En 10 líneas. Y luego el entregable, entonces, tener en cuenta estos 7 días, estos pasos, más una síntesis de 10 líneas, solamente 10 líneas. Yo entiendo que aquí de cada paso no les demandará más que 2 a 3 renglones, ¿no? De los pasos por lo menos hasta el 6. Y el 7 pues ya son 10 líneas. Una Entonces, pregunta, dígame. padrecito. Una pregunta. ¿Un solo salmo para los 7 días? Eh, ¿O se puede hacer un salmo un día de acuerdo a lo que uno se siente los diferentes días? No, No, un solo salmo un nomás. solo salmo. Ok. Sí, un solo salmo para que no ande diversificado la cosa. ¿Alguna pregunta más? Padre, ¿podrá poner la diapositiva del ejercicio que íbamos a hacer como actividad? O sea, esa. Ajá. Gracias. Esto es ya más de aplicación personal, ¿ya? Ujú. Cómo ustedes pueden tomar los salmos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario bueno, alguna cuestión? Al comienzo, Carito dijo, Solamente 2 personas sabemos cómo va a ser el Ah, examen". ok, ok. Sí. A ver, Carlos, si nos ayudas a precisar la información. Pero claro, padre, con gusto. Ya. Muy bien, muy Miren, bien. algo bien bonito. Nosotros tenemos la última semana el examen final de todo el curso. Entonces, el padre no nos quiere tomar un examen de memoria, no nos va a poner tampoco a leer toda la Biblia de un día para el otro, pero sí quiere evaluar la competencia. ¿Qué quiere Ujú. decir? Quiere decir que nos va a dejar de tarea para el examen final el que nosotros agrupemos un conjunto de personas, que puede ser en el trabajo o en la casa, y les enseñemos lectio divina. ¿Sí? Ay, qué bonito. Lindo, ¿verdad? Lindo. Y que grabemos, o sea, nos grabemos enseñándoles lectio divina, ¿no? Y ese video, subirlo a YouTube y mandarnos la extensión o mandarnos el video, pero no vamos a hacer un lectio divina de 3 horas, ¿no? Un lectio divina cortito. Entonces, a ese video, el padre le va a aplicar una rúbrica y la Ujú. rúbrica va a tener niveles de logro. También el padre nos va a dar la rúbrica para que nosotros veamos cómo nos va a evaluar. Pero lo bonito de esto es que la palabra no va a quedar en nosotros,
la palabra se hace comunidad, se hace palabra viva de Dios, ¿no? A través de ese video. O sea, ustedes han aprendido, han interiorizado y ahora nos toca compartir. Ese es el examen. ¿Qué opinan? Está bien. Más o menos cuándo es la última semana para saber en dónde Ya voy a hace estar. ratito que justo lo tenemos acá, el cronograma con el padre. El último día de clases es el 29, ¿no? 29 de mayo. 29 de mayo y se estaría entregando el video el 30 de mayo, o sea, al día siguiente. Por eso es que le estamos Así que ustedes dando vayan pensando ya. un mes para el examen, un mes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una catequista en el grupo. Mm. Entonces nos puede decir, Carol, convoca a todos los catequistas que yo les voy a enseñar lectio divina. Bravo. Grabamos eso, lo subimos a YouTube y luego esa extensión se la pasamos al padre. Acá tenemos una colega policía. Puede enseñarle a todos, a sus colegas de trabajo, o también, si quiere agarrar a la comisaría, a todos los que estén ahí adentro y les enseña el lectio divino. También puede enseñarle a su familia. Nosotros podemos enseñar en nuestro trabajo, podemos enseñar lectio divina a nuestros hijos. La cuestión es grabar el video y enviarlo el 30 de mayo. Las características del video nos puedes mandar. La rúbrica se Sí, les la envía rúbrica ya ahí. lo afinamos. Ay, Ujú. es que como voy a estar en diferentes sitios, pero ya para esa fecha voy a estar en Lima. A mí me gustaría darle la lectio a mi familia, ¿no? Pero ya no las voy a ver una vez que esté en mitad de mayo, me regreso ya a Mm, Lima y bueno, ya lo haré con mis colegas. Pero me hubiese gustado si pudiera, aunque sea con mi hijo menor, y me encantaría, ¿no? Pero bueno, lo que salga, Dios sabrá. ujú. Sí, el Tampoco padre quiero ya nos va a adelantar. dar la rúbrica, de repente va a operativizarlo un poco más con orientaciones Ujú. para que en ese Claro. tiempo podamos hacerlo bonito. Gracias, qué bonito. Muy bonito, sí. Tiene que ser un grupo de personas, porque, por ejemplo, yo tengo una hermana que está sumamente delicada, y paso ratos con ella y tal vez, bueno, si ella me deja porque está un poco gruñona, podría Mm. hablarle un poquito de eso, podría ser, pero sería cortito, no sé si vale, o tiene que ser un grupo. Padre, usted diga la extensión. ¿Puede ser grupo de uno o grupo de varios? Ok, ok, gracias. Sí, puede, si en todo caso no hay, como dice, más personas, pues sí tiene a la hermana, yo creo que con la que considere, ¿no? O sea, el afecto, el cariño también. Claro. Sí, lo que Ahora pasa es que, sí, no, sigue podemos nomás, está bien. grabar muchos videos, padre, y el que nos salga mejor lo enviamos, ¿no? Podemos grabar Exacto. varios. Lo podemos ya poner en la página de la parroquia, Ay, qué trabajo. bonito. Claro, Ah, lo publicamos en Facebook para que todo el ajá. mundo vea el producto del curso. Oh, qué bonito. Y después vamos a continuar. Este es el básico. Oh, Sí, obvio, el padre ya está preparando el avanzado ya. ay, qué bonito. Ya, Claro está que bien. sí, claro Una que sí, Dorita. maravilla. Gracias. Y tu padre, creo que no hay más Bueno, preguntas. entonces, si no hay más cuestiones, pues seguir profundizando ya de manera más trabajo personal. Eh, igual, como dice, siempre el aprendizaje es un camino, es como algo que está un libro abierto y cada día pues nosotros lo aprendemos y esto pues que nos sirva entonces para reconocer a Dios, ¿no? Como Dios siempre, como dice en cada página de la Biblia lo encontramos, ¿no? Cómo acompaña a su pueblo y también cómo el hombre, ¿no? Lo alaba o cómo el hombre a veces también se lamenta, ¿no? De que siente el olvido de él y todo lo que ocurre justamente en la Biblia es nuestra historia, nuestra humanidad.
Entonces, por más que haya ocurrido hace 2000 años atrás o 1800 años atrás o hace 1000 años, es un mensaje que sigue iluminando nuestra realidad en nuestros contextos. Y las herramientas que lo vamos adquiriendo, obviamente nos abren un poco como la mente para decir, verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un contexto, ¿no? O el salmista quiso decir esto, o cuando leemos igual los otros libros del Antiguo Testamento, de ese modo, pues siempre evitar, como dicen, ni el fideísmo ni el racionalismo, ¿no? No es que vamos a, por el hecho de estudiar, a quedarnos sin fe, ¿no? Al contrario, vamos a acrecentar nuestra fe y nuestro amor a Dios, porque vamos a quedar admirados de la belleza de su presencia. Pero tampoco no es quedarnos, como dice, en una postura eh, totalmente ajena a los estudios, ¿no? Como hay personas que rechazan estudiar el tema de los métodos históricos críticos porque creen que se van a quedar ya sin una base. Eh, Eso nos pasa a nosotros cuando estamos estudiando teología y nos hablan de que, por ejemplo, Moisés no existió, o te dicen hoy, entonces dices, wow, entonces aquí a mí qué me han hecho creer, ¿no? Pero yo siempre les digo, nosotros lo que nos quedamos es qué verdad de fe o cuál es esa verdad revelada que es lo que queremos recoger, ¿no? Más allá inclusive de que la Biblia sea estudiada desde el enfoque moderno, científico, sino cómo el Señor, pues, ha ido iluminando el camino del hombre. Y ya sabemos que en la medida que estemos más unidos a Dios, pues ahí está nuestro éxito, si queremos llamarlo. Así que los animo pues para que sigan profundizando ustedes en casa, lean los salmos, sigan aplicando el método de la lección divina, no olviden que los pasos de la lección, ¿no? ¿Qué dice el texto? Cómo decir, sintetizar de una manera, ¿no? ¿Qué dice el texto? Luego, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Por dónde yo tengo que interiorizar ese texto que estoy leyendo, la oración? ¿Qué le digo yo a Dios? La contemplación es reposar en la presencia de Dios, ¿no? Cuando yo leo un texto o un salmo, digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, ¿no? Por eso encuentro ese descanso. Y la parte siempre operativa, pues la acción, porque tampoco de nada nos sirve solamente quedarnos en la alabanza o en el júbilo si es que no nos comprometemos, ¿no? Algo práctico. Una vez que hemos meditado, pues, ¿qué voy a llevar yo a los demás o qué va a reflejar mi vida? Entonces vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, que siempre nos acompaña, Madre de la Iglesia, Madre de los cristianos, y que nos siga también iluminando nuestro camino. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia. el Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres eres entre todas entre las todas las mujeres y mujeres, y bendito es el bendito es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Madre de la Santa Esperanza, ruega por Ruega Por por nosotros. nosotros. nosotros, San Pablo de la Cruz, ruega por Ruega por nosotros, nosotros. todos los santos y santas de Dios, rueguen. ruega Rueguen por por nosotros. El Señor esté con ustedes y Y con con tu tu espíritu. nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. amén. 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 Pueden ir en paz. Demos Demos gracias. gracias. Gracias a Dios. Una bonita noche y Dios me los siga bendiciendo, que los siga cuidando. Muchas gracias. Gracias, Padre, a Gracias, usted también. Padre. Gracias, Con Carito. esto se me fue el cansancio. Es Uf, impresionante. excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, Padre. Gracias a todos Gracias. los que están ahí. Carol, Buenas gracias. Gracias, Padre. Padre, tiene que dejar de grabar. Gracias, Padre. Hasta luego. ¿Dónde es? Ah, Alicia, gracias. ¿Qué pongo? ¿Dejar de compartir? No. No, ahí donde dice grabar, le pone,
No sé si es dejar de grabar o algo así. A ver, no me sale. Ahí donde dice grabar, ahí que le hace clic. A ver, un minutito. Tarán, tarán. Ahí. Dejó de compartir, pero no sé si ha dejado de grabar. Ah, pausar o detener la grabación. Pausar, detener, detener. Ya, ¿estás seguro que se detiene la grabación? Sí.